El secreto para cambiar es concentrar toda tu energía, no para luchar contra lo viejo, sino para construir lo nuevo. Sócrates, el maestro de Grecia. En la Atenas del siglo V, Sócrates revolucionó las enseñanzas filosóficas y atrajo a un reducido pero selecto grupo de discípulos, con los que practicó un nuevo método de argumentación basado en el diálogo. No hay duda de que Sócrates fue un filósofo singular. Algunos de sus discípulos nos lo representan como un tipo raro, lo que en el griego de entonces se llamaba athopos, y narraban episodios curiosos de su vida que subrayan su originalidad. Se contaba, por ejemplo, que durante una campaña militar permaneció de pie en el mismo lugar, desde la aurora meditando sobre algo que le inquietaba, y siguió así de pie hasta la aurora del día siguiente. Luego, tras hacer una plegaria al sol, dejó el lugar y se fue, refiere Platón en el Banquete. Desde el punto de vista de un lector actual, la principal rareza de Sócrates consiste en que es un filósofo del que no contamos con escritos, y no porque se hayan perdido, sino por una decisión deliberada de alguien que prefería el calor de la palabra hablada, el diálogo, antes que el frío ejercicio de la escritura. Por fortuna, su intensa y prolongada actividad de docente dejó una huella tan profunda en sus discípulos que algunos de ellos, sobre todo Platón y Jenofonte, escribieron amplios relatos, memorias, reproducciones de las clases y diálogos del maestro. Nacido en el año 469 a.C., Sócrates alcanzó su madurez intelectual en un momento en el que Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. Sócrates era unos 20 años más joven que Protágoras, la gran figura de los sofistas, y definió su propio pensamiento en el debate constante con la tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus ideas políticas morales y también por el modo en el que buscaban rentabilizar económicamente sus enseñanzas. Pese a todo ello, los contemporáneos a veces confundían a Sócrates con sus rivales. El primer documento, que lo representa como Decodero en su comedia de Aristófanes, Las nubes, representado en el año 423 a.C., en el que Sócrates aparece como un sofista dedicado a enseñar la retórica y a enriquecer a costa de los jóvenes atenienses. Sócrates el partero. Las diferencias entre Sócrates y los sofistas eran notables. Comenzando por los métodos de enseñanza, los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la oratoria en la Atenas democrática, donde el éxito en política dependía de las inversiones en las asambleas del pueblo o en los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de los discípulos. No actuaba como un maestro a uso que inoculaba nuevos conocimientos a sus alumnos. Su método era la mayéutica, término que proviene de la palabra griega mayeuta, partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera ayuda al alumbramiento, Sócrates ayuda al discípulo a aflorar las ideas que éste guarda en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían defenderse, o si se trataban de falsedades que se debían desechar. Por ello, frente a las conferencias o los discursos que los sofistas dirigían a su gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos, incapaz de construir esos largos parlamentos que los oradores vierten sobre los oyentes. Su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas, en un diálogo entre dos. Ahora bien, para Sócrates el diálogo no es una conversación cualquiera, sino que debe cumplir algunos requisitos. El diálogo es, ante todo, una forma de razonamiento que incluye el acuerdo entre Sócrates y su interlocutor. Los nuevos acuerdos que se alcanzan con el diálogo deben ser coherentes con los alcanzados con antelación y se descartan los que son incompatibles, como muestra este fragmento de Gorgias, escrito por Platón, discípulo de Sócrates, donde se recrea un diálogo entre este último y el sofista Gorgias de Letienus. Sócrates: el que ha aprendido la construcción es constructor, ¿no es así? Gorgias: sí. Sócrates: ¿el que ha aprendido la música es músico? Gorgias: sí, lo es. Sócrates:
y el que ha aprendido medicina es médico, y en la misma relación las demás artes, de modo que en el que aprende de estas adquiere la cualidad que le proporciona su conocimiento? Sin duda. Siguiendo el mismo razonamiento, ¿el que conoce lo justo no es justo? Indudablemente. ¿Y el justo obra justamente? Sí. Además del recurso del diálogo, la selección de los alumnos era un segundo rasgo que distinguía a Sócrates de los sofistas. Estos llegaban a una ciudad y presentaban al público el programa del curso que ofrecían y el importe de la matrícula, que variaba según el prestigio de cada profesor. Se decía que algunos sofistas obtenían elevadas sumas de dinero por su actividad. Sócrates, en cambio, rechazaba poner precio a sus enseñanzas, pero no por ello cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se reservaba el derecho de admitir o rechazar a un candidato. En ocasiones era el genio divino que le asistía, una voz que por lo general le desaconsejaba llevar a cabo una determinada acción, el que le prohibía ofrecer su ayuda a jóvenes que aún no guardaban nada valioso en su interior. Sócrates coincidía con los sofistas en su interés por las cuestiones políticas y morales, dejando en segundo plano todo lo relacionado con las ciencias naturales, objeto de estudio preferente por parte de los filósofos anteriores que conocemos con el nombre de presocráticos. Revolución intelectual. En el caso de Sócrates, ello fue resultado de una evolución intelectual propia, según refiere un diálogo de Platón Fedón. En su juventud, Sócrates se sintió atraído por las ideas de Anaxágoras, un filósofo residente en Atenas y consejero de Pericles, el líder de la democracia ateniense, quien argumentó que en el orden cósmico se basaba en el último término, en una entidad abstracta denominada mente, nous. Sócrates se declaró entusiasta seguidor de Anaxágoras, hasta que se percató que la mente de Anaxágoras no era mucho más que un hombre vacío que no intervenía para nada en el devenir del cosmos. Decepcionado, Sócrates desechó el estudio de la naturaleza para dedicarse a las cosas humanas, especialmente el fin supremo de toda la acción humana, el bien. Concluyó que el alma, no tanto el cuerpo, constituye la realidad primordial del hombre. En consecuencia, alentó a sus discípulos a preocuparse por los bienes del alma y del alma humana. Sócrates saltó el alma del todo, identificado por la divinidad responsable del orden cósmico, que había organizado el universo al servicio del ser humano. Si esta divinidad se ocupa de los otros seres, ovejas, vacas, asnos o caballos, es porque sirven a los propósitos humanos. El objetivo de Sócrates. El hombre pues estaba en el centro de la filosofía de Sócrates, igual que en la de los sofistas Protágoras. Autor de la célebre máxima, el hombre es la medida de todas las cosas. Pero Sócrates adoptó un punto de vista opuesto al de los sofistas en cuestiones éticas y políticas. Según Sócrates, igual que una técnica como la del médico o la del músico mencionados en Gorgias, requiere un conocimiento específico para el que no todo el mundo está capacitado. También los temas políticos y morales deben ser resueltos por especialistas en la materia. En consecuencia, consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. De ello se deriva una dura crítica al sistema democrático vigente en Atenas de su tiempo, que a sus ojos era una forma de gobierno injusta porque consistía en poner en manos de la mayoría ignorantes las cuestiones más vitales y trascendentes que solo los expertos podían resolver. Años después, Platón desarrolló esta teoría de la obra La República, donde justificaba el gobierno de los filósofos como alternativa al desgobierno de las ciudades de su tiempo, en particular al gobierno que se basa en las decisiones de la mayoría. Estos tres aspectos fundamentales: el puesto central del hombre en la visión del mundo, el método de investigación basado en el diálogo y el elogio del gobierno formado por expertos,
forman parte del giro socrático, el cambio radical que Sócrates imprimió en la historia de la filosofía.